Esto era como un experimento social que estaba tan convencido de que iba a ser exitoso que estaba dispuesto a involucrar a mi familia, a mis hijos. Pero lo más difícil fue zarpar. O sea, el tema de humano, del tema de los juicios, el tema de los miedos que tratan de infundirte, no nos damos cuenta cuánto nos limitan. El ser humano está empeñado en divorciarse de la naturaleza. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. En esta ocasión nos acompaña Alejandro Irigoyen Lázari, el poblano que en compañía de su familia le dio la vuelta al mundo a bordo de un velero, partiendo de Acapulco en 2019 y volviendo al país hace algunas semanas. Alejandro, efectuar esa travesía puede decirse muy fácil, pero es realmente, evidentemente, una hazaña. Así que bienvenido y cuéntanos cómo surgió esta idea de llevar a cabo un proyecto de tal naturaleza. Hola, Mónica, muchísimas gracias por invitarme aquí a tu programa y a esta entrevista. Pues mira, esta idea surgió ya hace pues, más de 20 años y fue una navegación que tuve en el Pacífico Mexicano, la primera vez que estaba navegando, digamos, en un velero en el mar, porque yo estaba acostumbrado a navegar en el lago. Y bueno, pues esa primera navegación en el mar, esa primera noche en el mar, fue prácticamente como casi una revelación, ¿no? Que era algo que quería hacer el resto de mi vida. Y ahí pues me planteé la posibilidad de llevar a cabo esto a los 45 años. Y bueno, pues así fue ahí se encendieron todas las alertas, todas las luces y comenzó todo este proceso y esta aventura que bueno, pues acabamos de concretar exitosamente hace un par de meses, ¿no? En el velero te acompañaron, entiendo, tu esposa Bernadette, que iba como primer oficial, y tus tres pequeños hijos, que eran los marineros del barco. ¿Cómo fue Sí, ser capitán de un navío llevando a bordo a tu propia familia? ¿Hubo quien te alertó sobre los riesgos, quien te quiso hacer desistir? sí, claro, eso fue lo primero y era lo más, la constante, digamos, era eso, ¿no? El juicio, la crítica, el pensar que era una locura lo que estábamos haciendo. Este, Obviamente muy poca gente, realmente los amigos muy cercanos, la gente que había estado muy de cerca con este proyecto y con toda esta iniciativa, pues fueron los que apoyaron, ¿no? Y los que siempre estuvieron ahí de manera incondicional, pero pues incluso familia y todo esto no estaban para nada de acuerdo, pensaban que era una total y absoluta locura y una especie de suicidio colectivo, así lo veían. ¿Cuántos, cuántos años tenían tus hijos cuando zarparon? Mira, Alexa tenía 9, Diego tenía 7 y el más pequeño acababa de cumplir 4 años. Realmente fue osado llevar a cabo el proyecto, pero al mismo tiempo fue la concreción de un sueño. Y dime, ¿cuántos kilómetros recorrieron en los 3 años que les tomó dar la vuelta al mundo? ¿Y cuáles fueron dos momentos puntuales en los que dijiste, "Ah, tenemos un problema o esta situación se está poniendo difícil"? Bueno, en cuanto al tema, la primera pregunta del recorrido, fueron poco más de 28,000 millas náuticas que equivalen a 52,000 kilómetros, más o menos, 51,000 kilómetros y fracción. La vuelta al mundo son alrededor de 25,000 millas náuticas, pero bueno, pues por las rutas que tuvimos variación y porque nos metimos en algunos otros lados o recorriendo fue que recorrimos más millas, ¿no? Y luego, pues lo del tema de osado, yo creo que más bien el calificativo se lo ponen pues por falta de conocimiento del tema, pero realmente pues fue un proyecto muy bien organizado, muy bien planeado, en que, bueno, pues de alguna manera teníamos muchos de los riesgos, estaban calculados dentro de todo,
Y momentos difíciles, pues obviamente hubo muchísimos momentos muy complicados, igual que los que tienes en tierra, ¿no? Ninguno estamos exentos de tener complicaciones tanto en tierra como en el mar. Pues cuestión muchas veces de las circunstancias y de suerte, ¿no? Pero en general, pues te puedo decir que de las cosas, de lo más complicado, curiosamente, la gente siempre está esperando que le cuentes una historia de olas de no sé cuántos metros y hubo de todo, pero lo más difícil fue zarpar. O sea, el tema de humano, del tema de los juicios, el tema de los miedos que tratan de infundirte, no nos damos cuenta cuánto nos limitan y cuánto nos van, pues, mermando la capacidad de hacer cosas o nos van drenando, ¿no? El que nos atrevamos a hacer cosas, independientemente, puede ser el mar, puede ser la montaña o puede ser cualquier otra cosa, no tiene que ser necesariamente esto, pero creo que en cuanto más grande es el reto aparente, más duro es el juicio, más gente se mete inclusive sin conocerte, ¿no? O sea, nada más como que hacen el juicio por encimita, en lo poco que te puedan conocer, y pues es muy delicado porque pues, en realidad están hablando desde sus zapatos, no desde los tuyos. Pero eso, bueno, más o menos es lo que ocurrió, ¿no? Y bueno, momentos complicados sí tuvimos, pero imagínate, en 3 años, obviamente nos tocaron condiciones de clima muy duros, hubo fallas también, tanto mecánicas o fallas técnicas del barco y que pues, había que resolver en el momento. Y pues una de las más importantes, pues es nada más y nada menos nos tocó una pandemia en plena navegación. Entonces, pues con eso, uno, ¿cuánta gente puede decir que dio la vuelta al mundo en velero en pandemia? Entonces, pues pasaremos a la historia como unos cuantos locos que andaban por ahí navegando en ese momento y que nos toca la pandemia. Y bueno, pues con todo y esto, creo que en México no nos acabamos de creerla o no nos acabamos de dar cuenta, pero pues somos una raza que crecimos y que nos criaron siempre con una adversidad, siempre con una crisis, siempre con una problemática y entonces pues, estamos entrenados desde que nacemos para sortear lo que venga, a diferencia de muchas naciones. De verdad, yo me siento muy tranquilo en ese sentido y gratamente sorprendido de darnos cuenta que, que si cambiáramos nada más la percepción de cómo nos vemos y de cómo somos, eso daría pie a muchos cambios positivos en el país. Sí, justamente quería hablar de este tema de la pandemia que entiendo emergió cuando ustedes se encontraban por ahí por el Océano Índico, entiendo. ¿Qué impacto tuvo la contingencia sanitaria en el viaje? Más allá de la información que recibieron de lo que estaba pasando en tierra, ¿sí? ¿Cómo lo vivieron estando en el mar? ¿Cómo resolvieron el abastecimiento de alimentos en los puertos que de repente cerraron y ya no les permitían tocar tierra? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, la pandemia, lo primero que hay que poner así como en la mesa es tratar de identificar, veníamos navegando, entonces cada vez que llegábamos a un puerto veíamos que esa como historia que se escuchaba de la pandemia, parecía muy lejana y poco a poco nos fue alcanzando, ¿no? Como ola, hasta que llegó. El momento que llegó, bueno, pues de un día para otro, se te acaba todo lo que tienes conocido, todo absolutamente. Te quedas sin patria, te quedas sin tierra, estás flotando, no tienes nada que hacer, no tienes información, igual que pasó aquí en México, pues era en todo el mundo, nadie sabía cómo era la forma correcta de hacerlo, hubo un pánico generalizado y pues llegabas a un puerto y no te dejaban entrar. En algún momento en Egipto, bueno, nos autorizaron a anclar, pero no descender del barco y pues como buenos mexicanos rápidamente buscamos la manera de salir adelante y tomamos las cosas con filosofía. Hicimos a un lado todos los temas y la perdedera de tiempo de las teorías de conspiración y toda esa
esa cantidad de información que no nos servía absolutamente para nada más que para perder tiempo valiosísimo, y decidimos enfocarnos en, pues en las variables que sí teníamos a nuestro favor, aunque fueran muy poquitas, y tuvimos que reinventarnos en todos los sentidos, inclusive pues la forma en la que habíamos planeado todo para poder tener un ingreso que nos permitiera continuar con el proyecto, pues venía totalmente relacionado con México. En el momento que nos cierran el negocio y nos cierran todo, pues también se cerró la llave del dinero. Entonces tuvimos que inventarnos en ese momento con lo que teníamos en el barco algo para poder generar un ingreso y crear empresa dentro de esas condiciones, y fuimos capaces de hacerlo. Entonces, no había nada, absolutamente nada alrededor, excepto agua, y jugamos con las variables que teníamos. Entonces, bueno, pues no estuvimos exentos de esto. Hubo también pérdidas familiares, igual que cualquier otra persona le pudo haber pasado en el país, pero a eso si le agregas el factor de que estábamos lejos, sin posibilidades de volver, sin posibilidades de movernos por, por el tema del clima, por el tema de la imposibilidad de viajar, no podíamos tomar ningún avión, no podíamos hacer absolutamente nada. Entonces, pues decidimos ponerle buena cara a todo esto y intentar sacar lo mejor posible. Y bueno, pues así fue, tal cual. Yo diría que sí es un calificativo adecuado la osadía, porque la osadía está dispuesta a vencer los imponderables, como fue la pandemia, además de que uno está muy aferrado a la tierra. Pero dime, ¿qué significó para ustedes como familia, para tus hijos en una edad tan pequeña, tener una experiencia tan inusual? Dime, Alejandro, ¿en algún momento, sinceramente, tuviste miedo, algún tipo de miedo, algún tipo de temor? Claro, 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 pues somos humanos, pues todo esto de pronto sí te cuestionas si estás haciendo lo correcto. Hay situaciones en las que pues sí generas obviamente una incertidumbre y un miedo. Nunca hubo un tema de que pensáramos en tirar la toalla, para nada. Eh, pero a pesar del miedo, pues seguimos avanzando y tomando decisiones, pues intentando que fueran las más acertadas posibles. Pero yo creo pues esto yo siempre he definido el tema de la navegación a distancia en velero como un concentrado de la vida. En un lapso muy, muy breve, pues te pasa de todo, hasta una pandemia. O sea, fueron cosas que totalmente inusuales, y la realidad es que creo que todos los seres humanos tenemos esa capacidad de poder convertir una aparente tragedia o un aparente problema grave en algo positivo y en algo que dé frutos, ¿no? Entonces depende mucho del enfoque y de la forma en la que lo tomes, y tu fortaleza interior, tu compañía, la gente con la que estás alrededor. Pero si lo analizas fríamente, pues aunque estés en tierra, estamos solos, y tenemos un riesgo permanente, y creemos que tenemos el control, y la realidad es que no tenemos control de nada. Simplemente, bueno, pues las cosas avanzan, y vas con la gran ventaja de que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, las cosas salen muy bien, pero de que puede fallar algo, obviamente puede fallar en cualquier momento, aunque estés en tu casa guardadito en tu cuarto encerrado, ahí también te puede pasar, ¿no? O sea, nadie tiene comprada la vida, y la verdad es que la enseñanza para mis hijos, siempre lo comentamos, esto era como un experimento social, que estaba tan convencido de que iba a ser exitoso, que estaba dispuesto a involucrar a mi familia, a mis hijos, y para ellos, pues esa forma de aislamiento simulado que tuvimos, permitió que ellos también tuvieran las reglas muy claras, que hubiera un orden muy, muy preciso dentro de todo lo que hacían, y hoy pues los ves y son niños que se nota la diferencia contra los de tierra.
Aquí no hubo influencia de nada, no hubo pláticas con nadie, ¿no? Aquí había totalmente límites muy bien marcados, había un respeto dentro del barco increíble y lo notas en ellos, en los niños, lo notas rápidamente. Cuando hablas con ellos, en cuanto los ves actuando en cualquier lugar, son niños que tienen una seguridad muy, muy fuerte. Yo creo que un trabajo en cuanto a la frustración muy, muy fuerte también y una capacidad de adaptación bestial. Eso creo que es lo que caracteriza realmente a mi familia. Como bien dices, todas estas cuestiones, todos estos aprendizajes que nos narras, eh, son, digamos, la enseñanza, el plus que deja una experiencia como esta, la tolerancia a la frustración, la disciplina, la responsabilidad y sobre todo lo que dices me llama mucho la atención porque me parece que es cierto. Hacer una navegación puede significar la concentración en un tiempo breve de la experiencia de toda una vida. ¿Planeas hacer otro viaje similar? Claro, claro, esto una vez que lo pruebas no lo puedes soltar. Es la libertad real, no es la que te dicen que libre albedrío y que puedes, no es cierto, no puedes decidir más que lo que hay dentro de ciertos parámetros. En el momento en que te sales de esos parámetros viene el juicio, viene... Y hoy que probamos primero el que sí es lograble, el que sí tenemos realmente pues el tiempo contado, o sea, no sabes en qué momento te vas, la vida pasa muy, muy rápido y si no la vives intensamente y si no tienes bien claro qué es lo importante para ti y cuáles son tus prioridades, pues entonces lo que estás haciendo es consumiendo tiempo, consumiendo vida como consumiendo, ¿cómo se llama? Saldo de internet, ¿no? Haz de cuenta que estamos ahí y no nos damos cuenta que se acaba. Entonces, sí, por supuesto que hay nuevos proyectos. A ver, este fue el que más sonó, pero en 2010 es otro proyecto muy interesante a la isla de Clipperton, que este duró un mes. Obviamente, bueno, pues no tenía ni la difusión ni tenía el impacto que pero esto no fue algo que se me ocurrió de un día para otro ni nada. O sea, realmente hay detrás mucho, mucho esfuerzo, te digo, ha sido todo, se enfocó y se desarrolló pensando en esto y, pues realmente es complicado poder visualizar un proyecto a tan largo plazo, ¿no? Entonces, el que se haya logrado con éxito y que no hayamos quitado el dedo del renglón, pues obviamente nos da una certeza y una seguridad para continuar haciendo nuevos proyectos. Dicen Alejandro que atreverse sigue siendo la mejor manera de alcanzar el éxito. Y por éxito me refiero no solo a la realización en términos materiales, sino sobre todo humanos. Es lo que yo pienso y puedo percibir que es lo que ocurrió con ustedes al emprender este viaje. Y quisiera me dijeras, después de tanto tiempo navegando, ¿ha sido fácil hacer tierra? ¿Qué te gusta de haber vuelto y qué extrañas del mar? Aquí lo que más trabajo nos costó de todo fue soltarnos de la tierra. Entonces, ahorita el pretender pegarnos de nuevo, pues es un poco absurdo, pero bueno, finalmente vivimos dentro de una sociedad. Sí teníamos muchas ganas también de ver a la familia, ver a los amigos, de regresar, obviamente, a casa, pero pues es algo que de todas maneras no te suelta el mar, ¿no? O sea, tanto a mis hijos como a mí, me lo han dicho el otro día, Vital se acercó así, ¿no? Y lo primero que me dijo es, oye, pa, ya no nos vemos tanto. Y a ver, desayunamos, comemos y cenamos juntos, pero no había la intensidad que hay hoy, ¿no? O sea, digo, perdón, hoy no hay la intensidad que había en el barco. Y me decía, ¿y si nos vamos otros 3 años? Entonces los ves como ellos también tuvieron esa dosis. Creo que el ser humano está empeñado en divorciarse de la naturaleza. El tema del confort excesivo, el tema de pretender que llevamos el control y todo esto,
es una forma como de una separación entre lo que es natural y obvio y forzar a adaptarnos a un tema totalmente inventado y creado por el ser humano. Cuando pruebas esa comunión que hay entre el hombre y la naturaleza, no vuelves otra vez a ser el mismo. Y yo creo que tenemos que luchar por, por, por dejar a un lado todo esto, entender que los retos implican un esfuerzo, implican incomodidad, implican frío, y todo esto es importante que lo vivan los niños también, porque tal parece que hoy lo único que le pedimos a Dios o lo que sea es que no tengan ninguna complicación, que no tengan ningún problema, y yo creo que eso es algo imposible de pedir. Más bien, que les pasen problemas, que tengan dificultades, porque en la medida en la que formemos jóvenes que tengan una fortaleza y que tengan una garra, que tengan un espíritu de lucha, pues en la medida en la que vamos a tener una mejor sociedad. Alejandro Irigoyen, quiero agradecerte sinceramente el compartir con nosotros, con el auditorio, esta experiencia, el transmitir la certeza de que efectivamente el ser humano se ha desligado de la naturaleza y yo pienso que la pandemia, a los que estábamos en tierra, a los que andaban navegando, nos hace un llamado a volver a lo esencial, ¿sí? A salir de la zona de confort, a saber resolver problemas, a ver más allá, aprender a fluir con la vida, a no pretender tener el control de todo. Me ha dado muchísimo gusto platicar contigo y te deseo éxito en tus próximos proyectos. Pero antes de despedirnos, me gustaría que compartieras con el auditorio qué libro estás leyendo. Mira, bueno, acabo de terminar un libro maravilloso de Magallanes, de de Stephen Zweig, que me encanta. Y ahora estoy leyendo el libro de un amigo que lo conocí en la navegación. Él dio la vuelta en solitario en 4 años. Se llama David Ruiz y el libro se llama Irse. Ahora no está en México todavía, pero próximamente estará. Y creo que este libro tiene una riqueza maravillosa porque es un hombre que tiene una claridad y una profundidad muy seria, y muchas veces los libros de navegación tienen demasiados datos técnicos que pudieran aburrir a mucha gente que no esté involucrada con el argot náutico y con este tipo de terminología. En el caso de David, es un libro fantástico que les recomiendo porque te tiene en un tobogán de emociones, maneja con una claridad el sentido de la libertad, que es maravilloso. Y bueno, pues es muy recomendable. Ojalá y cuando piensa venir, él me parece que en diciembre queremos hacer una presentación de su libro. Y bueno, pues ojalá y en la UAP, en la Universidad Autónoma de Puebla, podamos presentárselos también, porque creo que vale la pena que compartir ese tipo de lecturas. Para nosotros será un gusto recibirlo y gracias por tu recomendación del libro. Queda como última reflexión, quizá el ser humano necesita irse para encontrarse. Gracias, Exacto. Alejandro Irigoyen. Muchas Mónica, te gracias. agradezco a ti, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a tu auditorio, de verdad, aprecio muchísimo la entrevista. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.